Señor, danos la gracia de abrir el pleno de nuestro corazón a tu gran bondad, a tu infinita misericordia, para que podamos ser, Señor, hombres y mujeres llenos de fe y de tu Santo Espíritu. Hombres y mujeres que caminamos en luz y en verdad delante de ti, que caminamos en revelación de tu Santo Espíritu y que vivimos para honrar y glorificar tu nombre, Dios de los cielos. Te rogamos que tu presencia, Señor, pueda cubrir cada una de nuestras vidas, que podamos ser hombres y mujeres, bendito Dios, que caminan en el poder glorioso de tu Santo Espíritu. En esta tarde, permite que tus palabras hallen cabida en cada uno de nosotros y que podamos ser una expresión de tu gloria en esta generación. Bendícenos y guárdanos, Padre. Por tu gracia te lo pedimos, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando de lo que como hijos e hijas de Dios necesitamos tener como el centro absoluto de nuestra vida. Estar pensando en la eternidad y saber que un día daremos cuenta a Dios por cada uno de nosotros. Pero también la necesidad de entender que hemos sido llamados a buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas vengan como una añadidura. Pero pensar en el reino de Dios nos debe llevar a la claridad de que un reino es el dominio y la influencia de un rey. Y cuando el Señor nos llama a buscar su reino, es estar buscando al rey y la manifestación de ese dominio, de ese poder en medio de la tierra. Cuando Jesús vino, una de las primeras declaraciones públicas que hizo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha venido. Lo que sucede es que cuando nosotros pensamos en un rey, usualmente vemos todas las imágenes distorsionadas de lo que ese concepto tiene para nosotros. Cuando pensamos en un rey, pensamos en ostentación, en orgullo, en soberbia, en altivez. ¿O no? ¿Cierto? Eso es lo que pensamos. Un rey, pensamos de esa manera. Pero el Señor está esperando que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. El concepto que nosotros tenemos en medio de la palabra del Señor es que fue demasiado malo para Israel haber pedido un rey. Y desde ahí nosotros concebimos la idea de que un rey es algo contrario a la voluntad de Dios. Y es lo que hemos pensado. Cuando Israel, en primer libro de Samuel, capítulo 8, pidió un rey, a Samuel el profeta le pareció demasiado grave esa petición. Y en efecto realmente lo fue. Pero el Señor le dijo a Samuel: oye, no tengas problema, porque en realidad no te están desechando a ti, sino a mí es a quien han desechado. Y entonces el Señor estableció a Saúl como rey, un hombre que al principio de su reinado empezó a hacer las cosas correctas, adecuadamente. Mientras él caminó teniendo temor y respeto por el Señor, todo estaba funcionando adecuadamente. Pero un día Saúl dejó de mirar al Señor
y centró su mirada en sí mismo. Y se llenó de arrogancia, de desobediencia, y empezó a hacer las cosas como a él le parecía. En ese momento vino la caída de su reinado, porque entró en abierta rebelión contra el Señor, al punto de que el Señor dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, siento dolor por lo que él está haciendo. Y entonces Saúl llegó al reinado sin ser un hombre preparado para ello, pero era lo que en su momento, era lo que mejor tenía Israel en su momento para poner como rey. De todas las personas, él era el hombre mejor que había para ponerlo como rey. Cuando el Señor desecha a Saúl, entonces ungió a David, y era un jovencito, para que empezara a ser preparado. Saúl no tuvo tiempo de ser preparado. David tuvo casi 13 años de preparación, y fue una preparación bien interesante. Tenía un hombre lleno de celos, de amargura y de enojo que lo quería matar. Y él tenía que estar huyendo permanentemente. ¿Recuerdan eso? Él huía de la vida de Saúl, que lo quería matar. Pero durante esos años, el Señor también le permitió a David tener un ejército. Y ese ejército que se le unió en primer lugar fueron los endeudados, los amargados y los afligidos de espíritu. Un gran ejército. Y esos 600 hombres fueron los primeros hombres con los que David empezó a pelear las batallas del Señor. Pero por todos esos años, David fue preparado para que pudiera llegar a ser rey de Israel. Ahora, el concepto que nosotros tenemos de un rey, lo tenemos completamente tergiversado y dañado. Y pensamos además que no era la voluntad de Dios que un rey fuese establecido sobre la nación de Israel. Pero amados, eso no es el 100% de la verdad. Y vamos a mirar, porque vayan al libro de Génesis en el capítulo 17. Nosotros hemos desechado de entrada la idea de un rey y pensamos: no, Dios no quería rey para Israel y no quería nada con esto, nada. Y es lo que hemos concebido y lo que hemos pensado. Además, como Saúl se equivocó, pues peor la cosa. Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Recuerden, capítulo 16 es el momento donde Abraham escucha la voz de su esposa Sarai y tienen un hijo con Agar, el famoso Ismael. No era la voluntad de Dios. Así que por 13 años Dios guardó silencio en referencia a Abraham. Pero luego el Señor, como había hecho una promesa en Génesis 15 y la había confirmado, entonces el Señor vuelve a acercarse a Abraham. Pero esta vez se revela como el Shaddai. El Dios Todopoderoso en el original hebreo es el Shaddai. Se reveló como el Shaddai, el Dios de los pechos maternos, de los pechos grandes. Y lo que está diciendo literalmente el Señor a Abraham es: Abraham, aliméntate de mí, bebe de mí, come de mí, y tú llegarás al estado de madurez, de perfección que necesitas. Así fue como el Señor se reveló: anda delante de mí y sé perfecto. Y continúa diciéndole: y pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto
por padre de muchedumbre de gentes. Es Dios hablando directamente con Abraham. Y en ese momento le está diciendo, ya no serás más Abraham, padre enaltecido, padre que hace las cosas separado de mí, padre, en otras palabras, soberbio, sino padre de muchedumbres, padre de naciones. Y Dios está hablando con él. Mire ahí en el versículo 22, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Es decir, que literalmente el Señor viene a estar con Abraham, a acercarse a él, se acerca de una manera profunda, personal, tienen un diálogo profundo. Y a partir de ahí, entonces el Señor le está declarando el propósito que tiene con él y con su descendencia. Volvamos al verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. ¿Y qué dice lo siguiente? Y reyes saldrán de ti. Reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pregunta. Cuando el Señor se acerca de esta manera a Abraham, ¿está enojado Dios? ¿Está bravo con Abraham? No. Y es Dios mismo en persona hablando a Abraham y diciéndole, va a haber un cambio en tu propia naturaleza, Abraham. Ya no serás Abraham, sino Abraham. Y ahora el Señor le está diciendo ahí en el verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, reyes. Entonces ahora la pregunta es, aquí el Señor no está enojado. ¿Por qué entonces vamos a pensar que en primer libro de Samuel, cuando el pueblo pide un rey, nosotros concebimos la idea de que el Señor no estaba de acuerdo? Y en efecto, para el contexto de primera de Samuel 8, no era correcto eso. Pero Dios dijo, aquí Dios mismo, directamente hablando con Abraham, le está diciendo que reyes saldrán de él. ¿Es así o no es así? Ahora, no es solo esto, sino miremos adelante en Génesis 35. El contexto es cuando el Señor vuelve a hablarle a Jacob. Ya él se ha reconciliado con Esaú, está nuevamente en la tierra que el Señor les había prometido, ha regresado de esos 20 años de estar separado de su familia. Y entonces le dice el Señor que se levante y que suba a Betel, a ese lugar donde él se había encontrado la primera vez cuando huía de su hermano Esaú. Y entonces le pide al pueblo, a su familia, que se limpie de todos los dioses falsos que hay en medio de ellos, y se acercan al Señor. Verso 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. Él es el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Déjeme hacer un pequeño comentario acá. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Dios, no puede, escúchenme, no puede seguir siendo la misma persona. Jacob en el original es Jacob, engañador, suplantador.
Y ahora el Señor le dijo, tú ya no te llamarás más Jacob, engañador, suplantador, sino que serás llamado Israel. Israel significa príncipe de Dios. Literalmente el que se une a Dios para vencer. Eso significa Israel. Ese es el nombre de Israel. El que se une a Dios para vencer. Entonces, amados, ese encuentro con Dios le permitió a Jacob tener una transformación. Ya no ser un ser, ya no ser un engañador, una persona, un engañador, un suplantador, sino ser Israel, un príncipe de Dios. Por eso, cuando una persona de verdad se encuentra con Dios, no puede sencillamente ser la misma persona. Por eso mucha gente dice, yo estoy con Dios, pero su vida es un desastre, es falso. No puede decir que está con Dios, está engañada, es mentira. Porque quien se une a Dios siempre tiene una transformación. Quien se encuentra con Dios siempre tiene una transformación total en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora le dice, verso 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y otra vez vuelva a leer ahí ese pedazo. Y reyes saldrán de tus lomos. Reyes saldrán de tus lomos. Pregunta otra vez, ¿está Dios enojado con Jacob? ¿No? Y aquí Dios se está apareciendo nuevamente porque mira, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. ¿Qué significa? Que estaba Dios nuevamente ahí hablando con Jacob. ¿Está claro eso? Así que, amados, ¿qué fue entonces lo que sucedió en primer libro de Samuel, capítulo 8? ¿Por qué ellos pidieron rey? ¿Y por qué hemos concebido hasta ahí que no era la voluntad de Dios establecer un rey? Si aquí dice que reyes saldrán de tus lomos. Y es Dios mismo hablándole primero a Abraham y ahora confirmándole esto a su nieto Jacob. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Hay algo que no hemos entendido entonces? Vamos a Deuteronomio capítulo 17. 500 años después de esto, entonces el Señor le habla a Moisés y le da instrucciones acerca de un rey. Deuteronomio capítulo 17, vamos a leer verso 14. Escuchen esto. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, fue una decisión en ese caso de ellos como nación, como pueblo, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. El Señor dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, note cómo va a vivir ese rey. Él no aumentará para sí caballos. Es decir, que no va a confiar en un poderío militar. No va a aumentar para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca. ¿Cuándo? Nunca por este camino. Y esta es una declaración para tu vida y para mi vida. Nosotros salimos de Egipto, ¿o no? Ahora el Señor nos dice, no volváis nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca por este camino. O sea que las cosas de ese sistema perverso
No tienen nada que ver contigo ni conmigo. No volváis nunca, y este es un absoluto del Señor, nunca por este camino. Verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es decir, que este rey no va a estar pensando en su propia comodidad, en su dinero, en su propia capacidad. No va a estar viviendo de esa manera. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida, todos los días. Este rey ni va a estar poniendo su confianza en caballos, ni va a tener muchas mujeres, ni va a aumentar ni oro ni plata. Y lo que sí va a hacer es leer en él todos los días de su vida la palabra de Dios, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón. Escuche eso, para que no se eleve su corazón y crea que es de mejor familia, crea que es de sangre azul, crea que es de sangre, no sé, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, amados, ¿qué fue lo que pasó? Israel pidió un rey. Dios había establecido que de la descendencia de Abraham vendrían reyes. Se lo confirmó a Jacob. Pero llegó un punto donde Israel, en primer libro de Samuel 8, dijo: danos un rey como el resto de las naciones. Ahí fue el problema. Primero, porque la iniciativa no vino de Dios. Pondrás sobre ti al rey al que el Señor tu Dios escogiere. ¿Está claro? Es al que el Señor tu Dios escogiere, no al que ustedes quieran y cuando ustedes quieran. 1. 2. Israel dijo: para que reines sobre nosotros como las demás naciones. Ahí es donde está el problema. Porque aquí el Señor a través de Moisés está profetizando que ellos un día pedirían un rey. Y el Señor da las instrucciones claras acerca de ese rey. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que ellos se querían comparar a las demás naciones. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. El problema entonces que nosotros tenemos para pensar en un reino, para pensar en un rey: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. Cuando nosotros pensamos en un rey, el concepto que tenemos de un rey es de un ser ególatra, ¿o no? Soberbio, altivo, tapetes rojos, tronos, ¿sí? Ese es el concepto que tenemos de rey. Entonces tenemos un concepto de rey, pero conforme a este mundo. Porque aquí dice que si tiene dinero y muchas mujeres, va a elevar su corazón sobre sus hermanos y va a pensar que es más que el resto, ¿cierto? Ese es el problema de los reyes, que ellos creen que son más que el resto de las personas. ¿Lo es o no lo es? Entonces, cuando tú piensas en rey, ese es el concepto que tienes. Ese es el rey en tu mente. Un ser que incluso va a exponer la vida de otro para que pruebe su alimento. Y si cae muerto, pues se muere él, no el rey. ¿Es así o no? Por eso tenía coperos y gente muy cercana, por si le echaban veneno, que era una de las costumbres para matar los reyes antiguamente. Oye, tú tienes que mirar cómo vas a cuidarme a mí,
¿Cómo vas a prolongar mi longevidad? De tal manera que si alguien me quiere envenenar y me echa veneno en la comida, caes muerto primero tú. ¿Sí se dan cuenta? O sea, son seres ególatras, pensando únicamente en ellos, en su bienestar. Ese es el concepto que tenemos de rey, ¿o no? Un palacio inaccesible donde nadie puede entrar. Un trono grandísimo, vestiduras tremendas, un séquito de seguridad que nadie puede profanar, que nadie puede cruzar. Ese es el concepto que tenemos de un rey, ¿verdad? Y por eso rechazamos ese concepto. Todo lo rechazamos. Pero ¿qué si el Señor le dijo a Abraham que de sus lomos levantaría reyes? ¿Qué si el Señor le dijo, reyes procederán de tus lomos, reyes saldrán de tus lomos? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Necesitamos, amados, comprender que Jesús vino a traer una visión clara y correcta de lo que es un rey para el corazón de Dios. Cuando tú ves a Jesús, lo que estás viendo es un rey establecido en esta tierra. ¿Jesús es rey o no es rey? ¿Lo es o no lo es? Así que, amados, ver a Jesús es ver cómo ve Dios la realeza. Ver a Jesús es tener claro el concepto de un rey sobre esta tierra. Eso es un rey. Él es un rey. Así que vas a tener que hoy romper los paradigmas que tienes de la concepción de realeza. Porque todos hemos rechazado la realeza, todos la hemos rechazado. Nos parece algo abominable porque lo único que hemos visto es gente arrogante, soberbia, gente que se cree de mejor línea, gente que cree que tiene sangre azul. ¿Es así o no es así? Pero, amados, el deseo de Dios es que todos seamos parte de su realeza en esta tierra. Es decir, que el Señor te creó a ti, me creó a mí, para que vivamos como reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Me escuchaste eso? Dios te creó a ti y me creó a mí para que vivamos como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Sé lo que muchos están pensando. Pero ¿cómo que rey? O sea, vamos a tener tronos, palacios. Eso es lo que el infierno nos ha enseñado a pensar de la realeza. Pero el concepto de rey desde el corazón de Dios es la vida y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien manifiesta realmente cómo debe vivir un rey, cómo viven los reyes que Dios le prometió a Abraham y que le confirmó a Jacob, él en persona. Cuando vemos a Jesús, amados, entonces lo que vemos es el concepto desde el corazón de Dios, la perspectiva del corazón de Dios sobre un rey, sobre reyes en esta tierra. Y tú naciste para ser parte de la realeza. Esto es difícil de entender. Sí, yo nací para ser rey. A mí me gusta mandar, me gusta dirigir, me gusta tener plata, poder, que todo el mundo venga y me sirva. Eso es del infierno. Vamos a Éxodo capítulo 19. Antes de fusilarme, escuchen la palabra, por favor. Ténganme paciencia, tenemos que poner un fundamento para entender esto glorioso. Éxodo capítulo 19. Porque estamos enfatizando acerca de buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y el reino es la manifestación y del dominio del rey, ¿sí o no? Y el reino tiene un rey. Pero en el reino de Dios nosotros hemos sido llamados a ser parte de esa realeza, a ser
parte de la realeza del Señor. Ya lo vamos a entender. Éxodo capítulo 19. Es el momento donde el Señor se manifiesta a Israel en el monte Sinaí. El monte Sinaí está en Arabia. Aunque Egipto habla de otro monte Sinaí, pero ese no es el monte al que este se refiere. Porque ellos cruzaron el mar y pasaron a Arabia. Cuando uno va a los tours allá le dicen que ese es el monte Sinaí donde el Señor se manifestó. No es cierto. Porque este monte, dice incluso Pablo en Gálatas 3, en Gálatas, que es el monte Sinaí queda en Arabia. Había que cruzar y ellos cruzaron el mar para poder encontrarse con el Señor en el monte Sinaí. Que a uno le hacen creer que ese monte Sinaí queda en Egipto, pero no, amado, hay que cruzar Arabia, hay que pasar al otro lado. Muy bien, para cuando vayan allá no se coman el cuento. ¿Qué es el hecho? De que cuando el Señor estuvo ahí sobre el monte, ahí en la presencia del Señor manifestada, dice en el verso 3, y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, con un cuidado extraordinario. Escuchen esto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Noten eso, si diereis oído a mi voz. Y hemos visto en Juan capítulo 15, verso 3, lo que Jesús declaró. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú oyes la palabra del Señor y la crees, te abres a ella, la palabra del Señor te limpia, la palabra del Señor te poda para que puedas llevar mucho fruto. Cuando tu corazoncito se endurece y no quiere prestar atención a las palabras del Señor, entonces el Señor permite circunstancias difíciles para volverte a poner en perspectiva con Dios. Lo vimos el miércoles. Prepara un pececito, prepara una situación causada por ti, que creaste una gran tormenta, te tienen que tirar al mar y hay un pececito que te guarda en su vientre. Y cuando estás ahí en medio de gran aflicción y gran dolor, te pones nuevamente en contacto con Dios. Desde el vientre del pez fue que Jonás clamó a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué lo hace así el Señor? Porque cuando tú ignoras la palabra del Señor, cuando tú desprecias el consejo de Dios para tu vida, entonces el Señor dice, hijo, no me queda otro remedio más que llamarte la atención para que me prestes atención, ¿está claro? Para que te pongas en línea conmigo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Miren qué lindo eso. Un reino de sacerdotes. ¿Y qué tiene un reino? ¿Cuál es la figura principal del reino? Un rey. Y dice que seríamos un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora tú dirás, bueno, pero ese fue el ofrecimiento que el Señor le hizo al pueblo judío. Eso, yo no soy judío. De pronto jodido, pero judío, no. No, amados. Es a su pueblo, pero vamos a ver lo que también es para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Primera de Pedro, capítulo 2. Está hablando de la obra de la cruz, de todo lo que el Señor hizo en favor de nosotros. Y en el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio. Un sacerdote que pertenece a la realeza. Real sacerdote. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué somos pertenecientes a la realeza? Para que todo el mundo nos aplauda. Para que todo el mundo ponga tapete rojo cuando crucemos. Para que todo el mundo haga sonar trompetas. Para que nos pongan en el trono más grande. ¿Para eso somos real sacerdocio? No. Porque no nos vamos a poner por encima de nuestros hermanos. Lo leímos en Deuteronomio 17. ¿Está claro? Noten para qué. ¿Para qué eres parte del real sacerdocio del Señor? Para que anunciéis, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, para que proclames con tu vida las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos claros? Entonces, amados, tienes que ir cambiando el paradigma de que nosotros en el pueblo de Dios no tenemos rey y no queremos rey. Tenemos un rey y basta. Pero es que Él dice que somos real sacerdocio. Pertenecemos a la realeza del Señor. Vamos a Apocalipsis. Esto va a irse asentando poco a poco, yo lo sé. Porque es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1 es la manifestación de Jesús glorificado a Juan. Y dice, en el verso 6, y nos hizo, ¿a quiénes? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué, perdón? Reyes y sacerdotes. Pero venga, es que Israel pidió un rey y la embarró. ¿Y cómo así que reyes y sacerdotes? Sí, porque es que ya la figura de un rey no es la figura de un ser dominante, de un ser autoritario y soberbio. Es la figura de nuestro glorioso y sublime Rey, el Mesías Santísimo, Jesús glorioso. Y Él, por la obra que hizo en la cruz del Calvario, nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Cuando el Señor empieza a gobernar sobre la tierra, dice la Escritura en el mismo Apocalipsis que tiene escrito en su muslo, en sus muslos, un nombre que dice, ¿qué? Rey de reyes. ¿Y qué? Señor de señores. ¿Lo dice o no? ¿Rey de qué? Y cuando dice Rey de reyes, ¿a quiénes está haciendo referencia la Escritura? ¿A quiénes? A nosotros, amados. No piense en Felipe de Borbón. No piense en el rey Juan Carlos. No piense en eso. Nos hizo para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Mira ahí adelante Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 es el cuadro glorioso de la redención de la humanidad en el cielo. Cuando Juan ve sentado al que está en el trono y una voz que proclama, ¿quién es digno? Mírenlo ahí. Y vi en el verso 2 a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré. Él se vuelve para mirar. Y vi
que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero. ¿Cuál cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía 7 cuernos. Un cordero con 7 cuernos. Los cuernos hablan de autoridad, pero los cuernos en un cordero no son nada ofensivos, son unos pequeños bretoncitos que están ahí. Con esos ellos no se pueden defender, porque los corderitos no tienen ninguna capacidad de defensa. Ellos no tienen fuerza, no tienen toda esa habilidad. Habla es el dominio en autoridad que tiene nuestro glorioso Salvador. Un cordero con inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los ojos, dice ahí mismo lo explica, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No es que Dios tenga 7 espíritus, está hablando es de la plenitud del Espíritu de Dios manifestado en toda la tierra, como está escrito en el profeta Isaías en el capítulo 11. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es el momento de la redención gloriosa de la humanidad, donde Jesús con su propia sangre se presenta ante el que está sentado en el trono para tomar el libro y poder desatar sus sellos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Tú eres el único digno. Tú venciste sobre todos los poderes de oscuridad y de maldad, porque tú fuiste inmolado, escuchen esto atentamente, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos compraste, nos rescataste y ahora somos de posesión exclusiva de Dios. Nos dice, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escuchen esto, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al ser de Cristo, al pertenecer a Cristo, al creer en su obra, vivimos en el reino de Dios, en la esfera del dominio de Dios sobre la tierra. Un reino al cual tenemos acceso por la fe en Jesucristo. Y dice que nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿qué? Sobre la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Que como reyes recibimos dominio, autoridad. Manifestamos el dominio y la autoridad, el poder del rey. Como sacerdotes nos acercamos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es decir, que en el reino de Dios Él nos estableció a nosotros como reyes, pero no reyes a la figura perversa de este mundo, sino reyes para reflejar la gloria del Señor Jesucristo en esta tierra. Como sacerdotes vamos a su presencia, cubiertos en el poder de la sangre de Jesús, para tener comunión con Él y recibir la provisión que necesitamos para venir
a manifestar su gloria sobre la tierra. Como hemos estado estudiando en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. ¿Estamos claros? ¿Qué es el llamado de Dios, amados? El llamado de Dios es que tú como sacerdote vengas a su presencia y empieces a ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida. Lo que Dios está pidiendo es que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que empieces a entender los reyes que Dios quiere levantar sobre la tierra. No reyes en arrogancia, no reyes en soberbia, no reyes en altivez, no reyes que están pensando en ellos mismos, sino reyes a la imagen y conforme a la semejanza de nuestro glorioso y sublime Salvador, el Rey de gloria. Mire Zacarías capítulo 9. Porque cuando hablamos de reinar, no es que tú tengas el dominio, el poder y la autoridad. Ese dominio, poder y autoridad lo tiene el que está sentado en el trono y el Cordero. Estamos claros en eso. Pero Él espera que nosotros como sus reyes y sacerdotes manifestemos el dominio del Rey, el poder del Rey, la influencia del Rey en esta tierra, aquí y ahora. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? Nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Zacarías capítulo 9. Y vamos a ver cuál es el carácter de este rey. ¿Cómo es que se ve este rey al que nosotros debemos reflejar en esta tierra? Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, gózate mucho, regocíjate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey, tu rey, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Qué más? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Qué es el reino? La manifestación del dominio del rey. Pero ¿cómo domina nuestro rey? ¿Conforme a los postulados de este mundo? ¿Cómo domina nuestro rey? ¿Sentado en un trono? ¿En un palacio inaccesible donde nadie puede entrar sino unos pocos cortesanos favorecidos por esa gracia? No. El reino tiene un rey, Jesucristo, el Hijo bendito y glorioso de Dios. Pero un rey que viene a nosotros justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Fue la profecía de Zacarías. Ahora vea el cumplimiento de ella en Mateo capítulo 21. Verso 1, cuando se acercaron a Jerusalén, en la última semana, a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Escuchen esto, presten atención. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, ¿qué? He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino,
y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Quién era David? Un rey de Israel, una figura del rey que vendría. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Entonces, amados, ¿cómo es este asunto del rey? Que somos reyes y que somos sacerdotes. Y entonces ahora nos vamos a creer más que el resto de la gente, sacamos pecho. ¿Es eso? Absolutamente no. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando pienses cuál es tu figura como rey, tienes que ver a Jesús justo y humilde, sentado sobre un pollino animal de asno, animal de carga. Si tú quieres ver un cuadro real del rey, mira al rey tomando una toalla, ciñéndosela a su cintura y lavando los pies a sus discípulos. Ese es el rey. Ese es el rey manifestando que es un rey desde el corazón de Dios. Como alguien dijo, debemos reinar con el corazón de un siervo y servir con el corazón de un rey. Reinar con el corazón de un siervo, servir con el corazón de un rey. ¿Qué es el asunto? Que lo que hizo el Señor fue redefinir el concepto de reinar, redefinir ese concepto de un rey, para que nosotros tomemos este lugar de realeza, para que entendamos qué significa que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si entendemos este concepto, lo que vamos a hacer es tomar los recursos ilimitados del cielo y manifestar esa gloria de Dios aquí en la tierra. Piensen en lo natural. Cuando se presenta un problema en un reino, van donde el rey. Piénsenlo exactamente en lo natural. Y le dicen: Señor rey, o su majestad, o como le quieran decir, tenemos este problema. ¿Qué espera la gente de su rey? Que tenga una solución, una respuesta, ¿sí o no? Supongamos que alguien va donde el presidente de nuestra nación. Señor presidente, respetadísimo y admiradísimo presidente, tenemos este problema. ¿Qué pensarías tú si él dijera: oye, no sé qué hacer, voy a llamar a mi amigo el vecino, tú ya sabes a quién? ¿Qué tú dirías de tu presidente? Oye, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Es así o no? ¿Qué busca la gente de un rey cuando hay dificultades? Busca soluciones, respuestas, ¿sí o no? Muy bien, gracias por entender. Cuando el rey oye el problema, él no se pregunta: ¿y qué vamos a hacer? No, yo no sé qué hacer, miren ustedes a ver qué hacen. No, él busca una salida, él tiene una solución, que es lo que necesitamos comprender acá.
que el rey se enfrenta al problema sabiendo que tiene la autoridad y los recursos para resolver el problema, para resolver la situación que se esté presentando. Ahora, el Señor nos constituyó a nosotros, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Estamos claros en eso? Escuchen este pensamiento. Si una persona viene con una situación y tú eres un rey y sacerdote, tú no puedes decirle a la otra persona: ay, ¿cómo así? Qué pesar. Te acompaño en tu dolor. Porque un rey que tiene, soluciones, tiene respuestas. Tú no puedes seguir ignorando tu lugar, tu privilegio y al mismo tiempo tu responsabilidad. Miren, amados, Jesús es la figura del Rey de la Gloria. Una de las primeras declaraciones que el Señor hizo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada persona que venía a Jesús con una situación difícil, tenía respuesta a ella, sí o no. Eso es lo que necesitamos entender. Que Dios a nosotros nos permite ser reyes y sacerdotes, pero para que al estar en su presencia nosotros busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y tengamos respuesta a las personas a nuestro alrededor. Dios nos está equipando a nosotros con una unción sobrenatural y quiere que nosotros entendamos nuestro papel de reyes y de sacerdotes, porque debemos traer las respuestas del cielo a todas las dificultades, a todas las situaciones de las personas que nos rodean, de las personas que se acercan a nosotros. Tú necesitas, amado, amada del Señor, entender que debes buscar la presencia de Dios por una palabra, por una respuesta de Dios. Tú no tienes que seguir tirándole la pelota a alguien más. Mira que toda persona que se acercó a Jesús, toda persona que se acercó con un corazón dispuesto, recibió de Él una respuesta sí o no. A eso significa reinar. Eso es el concepto del reino. Ese es el concepto que el Señor estableció desde Abraham y lo confirmó en Jacob. Ese es el concepto que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Mira cuando Pedro y Juan van a la hora del sacrificio, a la oración en el templo. Y este hombre que está ahí en la puerta, en el pórtico de la Hermosa, se queda mirando, esperando recibir de ellos una moneda, alguna limosna. Y Pedro, fijando en él sus ojos, le dijo: no tengo oro ni plata. Es decir, la respuesta que tú estás buscando. Yo te doy una moneda y sigues igual de paralítico, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Son las respuestas del Señor. Amados, el Rey de Gloria vino a esta tierra y le ofreció respuesta a cada persona que se acercó a Él. A cada persona que se acercó a Él. Había una multitud un día y los discípulos le dicen: Señor, despide la multitud, ya está muy tarde. Y si se van sin comer, Señor, van a desmayarse por ahí. Y el Señor les dice a ellos: denles vosotros de comer. Dice: Señor, pero ni siquiera 200 denarios de pan alcanzaría para alimentar esta multitud. Bueno, ni siquiera eso. Ahora, ¿y si los tuviéramos? 200 denarios, era muchísimo dinero. Y entonces llega Andrés y se acerca y le dice: Señor, mira, acá está este niño. Tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para esta multitud? Y el Señor dijo: traédmelos. Levanta sus manos al cielo y 5 panes y 2 peces fue lo que Dios usó para alimentar una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sobró 12 cestas que fueron guardadas. ¿Me entiendes eso?
Se acerca al principal de la sinagoga donde Jesús, llamado Jairo. Él le dice: Señor, mi hija está gravemente enferma, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella sanará. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Pero en la mitad del camino viene la mujer enferma del flujo de sangre. Se mete por detrás y el poder de Dios la sana. Y entonces Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer ahí como temblorosa, temblando. Y Jairo, ¿te puedes imaginar, Jairo? Vámonos, por favor, ya se va a morir. Vámonos. Y entonces la mujer finalmente se resuelve y cuenta toda la historia. Y más tiempo está pasando. Y Jairo en angustia. Y fuera de eso, para acabar de completar la situación, viene una persona y le dice: oye, no molestes más al maestro. Tu hija se murió. Tu hija se murió. Jesús queda viendo a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. No temas. ¿Tú crees que yo tengo poder para sanar a tu hija? Bien. También tengo poder para resucitarla. Así que no temas, cree solamente. Escúchame atentamente, por favor. El Señor está levantando una generación de reyes y sacerdotes que están buscando con intensidad al Señor, con fuego, con pasión en el corazón, y que están trayendo respuestas del cielo a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el tiempo, amados, donde el cielo debe invadir la tierra a través de hombres y de mujeres que están entendiendo qué es reinar, qué es manifestar la gloria de Dios en esta generación. Betel es la casa de Dios y la puerta del cielo. Tú necesitas venir a Dios por respuestas sobrenaturales de Dios. Tú no puedes seguir pensando que eso no es asunto tuyo. Ay, ¿cómo te parece lo que sucedió? Y dice: ay, qué pesar. No, una vez tú te enteres de una situación, Dios en su sabiduría y en su providencia sabe por qué te estás enterando de esa situación. Pues bien, tú vas a decir: yo no puedo hacer nada, pero yo sí conozco uno que tiene dominio, que tiene poder, que tiene autoridad. Él hará algo en tu favor. Él manifestará la gloria en tu favor. Él traerá respuesta. Él hará lo que tú necesites que sea hecho. Pero el asunto es que tienes que salir de tu indolencia y de tu indiferencia y de pensar que eso no es asunto tuyo. Si tú te enteras de una situación de tu amigo, de tu compañero de trabajo, de tu compañero de universidad, de tu vecino, eso ya debes tomarlo como un asunto tuyo, un asunto que el Señor te está encomendando y que te está diciendo: hijo, trae una respuesta redentiva del reino de los cielos a esta situación. Porque Jesucristo es la respuesta total de la necesidad de Dios en un corazón humano. Jesucristo es la respuesta a toda la necesidad nuestra, amados. Jesucristo es la respuesta que cada persona en esta tierra necesita. Se necesita una palabra de ciencia para traer consejo a un hogar destruido. El Señor la tiene. Se necesita un milagro para una persona desahuciada que ya no dan 5 por ella, pero que el Señor dice: yo la voy a levantar. El Señor la tiene. Se necesitan finanzas para un proyecto de Dios, para un sueño de Dios en esta tierra. El Señor los tiene. Se necesita un consejo sabio de Dios para una decisión determinada. El Señor lo tiene. ¿Qué es lo que tú necesitas como sacerdote? Venir ante la presencia de Dios e ir al pueblo de Dios con un mensaje de reconciliación. Ninguna necesidad que la gente tuvo cuando vino a Jesús quedó sin resolver. ¿Estamos claros en eso? Aún la necesidad que tenía Zaqueo, por allá subido en un árbol mirando a Jesús, él tenía necesidad de él, del Salvador. Y Jesús le dice: oye, desciende, porque yo voy a ir a tu casa. Yo tengo respuesta para ti. Hoy la salvación ha venido a esta casa, porque él también es un hijo de Abraham, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No me digas que tú no vas a entender esta palabra y que ya no es asunto tuyo. No,
No, porque Dios te quiere hacer una expresión de su amor. Dios te quiere hacer una expresión de su presencia para esta generación. Es una generación que necesita de Dios. Es una generación en angustia, en desesperación. Es una generación en desesperanza. Es una generación con problemas mentales, de bipolarismo, de ansiedad, de depresión, de enfermedad, de angustia. Nunca ha habido tanta necesidad de Dios como en este tiempo. Y para eso Dios te estableció a ti como un rey, como un sacerdote, para que vengas a su presencia delante de Dios y manifiestes la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios, la respuesta de Dios a cada necesidad humana. ¿Me puedes entender? Tú no puedes seguir siendo un ser indiferente que te importa 5 la gente. Porque por la gente fue que Jesús murió en la cruz del Calvario. Tú necesitas unirte al sentir de Dios y decirle: yo quiero ser un rey, un sacerdote para Dios, mi Padre, y manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Pero no es un reinado a la manera satánica e infernal de este mundo. No es reinar para creerte más que otro. No es reinar para pensar que eres más porque tienes dones, talentos, habilidades. No es eso. Es manifestar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Manifestar esa virtud. ¿Tú puedes entender eso, amada? Que esos reyes que Dios mismo en persona profetizó a Abraham y le profetizó a Jacob, somos cada uno de nosotros. No para creer que somos de sangre azul, sino porque Dios ama a la gente. Cuando Dios ve a una madre traspasada de dolor por la necedad de sus hijos, Dios quiere usarte a ti para traer respuesta a esa madre. Cuando tú ves un joven consumiendo droga, destruyendo su vida, tú tienes que unirte al sentir de Dios para traer respuesta de Dios a esa persona. Todos los problemas que hay en esta humanidad tienen respuesta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Se acercan a Eliseo, una mujer angustiada, y le dice: mi señor Eliseo, yo soy viuda, pero mi esposo era un siervo del Señor, pero tenemos deudas y ahora mis hijos van a tener que ser vendidos para que se pague la deuda. Y como ese hombre tenía una unción de rey, de reinado, de reino, no le dijo: oye, a mí no es que pesar, ojalá les vaya bien. No. ¿Sabes qué le dijo él? Le dijo: declárame qué tienes en casa. Le dijo: mi señor Eliseo, solamente tengo una pequeña vasija de aceite. Dijo: bueno, ve a tus vecinos, a tus amigos, y toma para ti vasijas vacías, prestadas, no pocas, y éntrate y empieza a llenar de ese aceite con cada vasija, porque el Señor ha dicho que ese aceite no escaseará, se va a multiplicar. Señor Eliseo, lo hemos hecho así como tú nos dijiste. Ya no tenemos más vasijas. Ahora vende todo ese aceite, paga tus deudas y vive de lo que te quede. Porque un hombre con el corazón pegado a Dios tiene respuesta de Dios para las personas. Tiene una respuesta que Él tiene. Un día van a construir un lugar para los profetas, y hay uno que no es vago, porque los vagos no deben estar en el reino de Dios. Tienes que ser una persona esforzada, trabajar. Dios bendice la obra de tus manos. Y están trabajando y se cae el hacha al agua. Dice: ay, Señor mío, Eliseo, se cayó el hacha. ¿Y sabe qué? Eliseo era prestada. No, eso no es asunto mío, usted verá qué hace. No, una persona que tiene el corazón de Dios tiene respuesta. Le dijo: muéstrenme el lugar donde cayó el hacha. Cortó Eliseo un árbol y lo puso ahí.
y el hacha sobrenaturalmente flotó. Porque una persona con un corazón amando a Dios tiene acceso a los recursos ilimitados e infinitos del cielo. Tú no puedes seguir diciendo que a ti no te importa la necesidad de la gente a tu alrededor. Si tú te enteras de algo, de un compañero de trabajo, de la señora que te lleva el tinto, tú no puedes seguir cerrando tu corazón neciamente. No puedes hacerlo, por favor. Porque Dios te estableció como un rey, como un sacerdote. Todos los que se acercaron a Jesús, todos sin excepción, tenían respuesta de parte del Señor. Porque no está en ti, está en Él. Y tú tienes recursos ilimitados, infinitos en el reino de los cielos. Cuando estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a esto es lo que se refiere. Que por Jesucristo tú te conectas a Él y tienes respuesta de Dios para esta generación. Porque necesitas aprender a reinar en vida. A reinar en vida. Romanos capítulo 5. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la desobediencia de Adán en el jardín, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Escuchen eso, mucho más reinarán en vida. ¿Quién reina? ¿Un rey o no? Y aquí nos está diciendo que reinarán en vida. ¿Quiénes? Los reyes del Rey de Reyes. ¿Está claro? Los reyes del Rey. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Los reyes del Rey reinarán en vida. Mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entre tú más vivas en integridad, en rectitud, en transparencia delante de Dios, más podrás manifestar el reinado de la vida. Más podrás manifestar la gloria de Dios en esta generación. Porque esta es una generación necesitada de respuestas contundentes de Dios. Y esas respuestas las tiene el Señor. Mira, amado, amada, como padre y madre de familia, tú necesitas entrenar a tus hijos en identidad, propósito, destino. Pero hay un cuarto aspecto en los cuales tienes que entrenar tu casa, y es acceso a los recursos ilimitados e infinitos de Dios. Identidad. La identidad no te la da tu carrera, ni tus dones, ni tu belleza, ni tu dinero. La identidad viene porque Él te formó en el vientre de tu madre. Propósito, porque naciste para glorificar a Dios en esta tierra. Y tu destino es vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Pero necesitas entrenar a tus hijos en un cuarto aspecto, y es, amado, amada del Señor, que por la sangre del Cordero tenemos acceso a los recursos infinitos del cielo. Así que un rey y un sacerdote lo que hace es presentarse ante Dios, venir a su presencia por la sangre del Cordero y traer respuestas de Dios. Es bajar del cielo las respuestas que Dios tiene para esa persona. Es hacer que cada situación difícil venga humillada a los pies de aquel que murió en la cruz del Calvario. Tú necesitas traer respuestas redentivas a las necesidades humanas. ¿Lo entiendes eso? ¿Entiendes eso? Tienes que traer respuestas. No puedes seguir siendo un ser indiferente como a mí que me importa. No puedes seguir diciendo, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa es una actitud de Caín, es del infierno. Tú no puedes seguir pensando así en esta sociedad, en una generación necesitada de Dios. Tú necesitas decir sí, y lo que tú quieras que yo haga, lo quiero hacer para tu gloria.
Señor, tú siempre trajiste respuesta, Señor, a la gente necesitada, a la gente angustiada. Tuviste una palabra de paz, Señor, para aquellos que estaban en conflicto. Tuviste un milagro de sanidad para aquellos que estaban enfermos. Tú no puedes seguir viendo cómo frente a tus ojos camina una generación al infierno sin que hagas nada, porque el corazón de Dios es por esas personas. Todos ya merecíamos estar en el infierno. ¿Sabe por qué no lo estamos? Por el amor que Dios siente por nosotros. Tú ahora estás siendo salvo porque no piensas en las miles y miles de personas a tu alrededor que todavía no lo son y que buscan por una respuesta de Dios, por una respuesta clara y contundente. No importa que esa persona esté en un lugar altísimo, no importa. Entre más responsabilidad tenga esa persona, tu jefe, más problemas tiene que enfrentar. Así que si ese tu jefe está enfrentando situaciones, tú eres un sacerdote y un rey que puedes acceder a la presencia de Dios y manifestar el dominio del rey donde tú quieras que vayas. Manifestar el dominio del rey. ¿Hace falta un milagro en esta situación? Pues el Señor lo tiene. ¿Hace falta hacer un milagro acá? Pues el Señor está dispuesto a hacerlo. ¿Hace falta una libertad acá? Pues el Señor está dispuesto a traerla. ¿Hace falta una restauración acá? Pues el Señor está dispuesto. Pero a traerla, ¿a través de quién? A través de vidas como la tuya y como la mía. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra. Tú no puedes seguir diciendo: no es asunto mío. No, reinar en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es reinar en vida? ¿Qué es reinar en vida? No es gobernar sobre las personas, no es dominarlas y manipularlas a tu antojo. Eso hacen los políticos perversos. No, reinar en vida es ser habilitado y capacitado para empoderar y servir adecuadamente a las personas. Es ser habilitado por el poder de Dios para servir de una mejor manera a las personas. Reinar en vida es que Dios te unja a ti y me unja a mí para servir de una mejor manera a esas personas que tenemos alrededor. Reinar en vida es que tú seas ungido por el poder de Dios para traer un consejo a tus compañeros que se burlan de Jesucristo, que se mofan y que se jactan de ser ateos o agnósticos. Reinar en vida es que te unes al sentir de Dios para traer una respuesta a una generación absolutamente necesitada de Dios. Reinar en vida es que si se necesita un milagro, tú lo vas a buscar en la presencia de Dios y lo vas a soltar en esta tierra. Todo lo que ha sido atado en el cielo será atado en la tierra, pero todo lo que es desatado en el cielo será desatado en la tierra. Si tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales, vas a empezar a desatar palabras de vida, palabras de sabiduría, unción, milagros, sanidad, restauración, liberación, porque es el poder de Dios en ti y a través de ti para manifestar la gloria del reino de Dios en esta tierra, en esta generación. Tienes que creer esta palabra. Tienes que creer, porque todos hemos rechazado el concepto de un reino conforme los estándares del infierno. Gente soberbia y altiva. Pero tú no puedes rechazar al Rey de Gloria. No lo puedes rechazar. Rechazar el reino es rechazar al Rey de Gloria. He aquí tu Rey viene a ti, justo y humilde, justo y salvador, humilde y sentado sobre un pollino, hijo de asna. Si tú rechazas el reino, a quien estás rechazando es al Rey. ¿Estamos claros, amados? La respuesta a toda necesidad humana se llama
Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Entiendes eso? ¿De verdad lo entiendes? Así que ese concepto que hemos tenido equivocado de gobierno, de altivez, de soberbia, de tronos, de que yo soy más, de que yo soy, tengo más que tú, que sé más que tú. Si tienes esos lugares de dignidad, no es para que seas más que el resto, es para que sirvas de una mejor manera a esta generación. ¿Para qué te colocó Dios en esos lugares de dignidad? ¿Para que ganes más plata? No, porque hay gente que va a ser alcanzada por Dios a través de tu vida. Por eso te puso en esos lugares de influencia. Pero debes vivir a la manera del Rey de gloria, a la manera de Jesucristo. No pienses porque tienes una gran casa, un gran carro, una gran mansión, eres más que la persona que vive en una casa humilde de madera y de cartón. No lo eres. ¿Entiende? Reinar no es de esa manera. Reyes y sacerdotes no es un rey a la manera de este mundo infernal. Un rey es el que está unido al Rey de gloria para manifestar su amor en favor de las personas, para traer respuesta. Porque si una persona tiene una necesidad y se acerca a ti, tú no puedes ignorar a esa persona, darle la espalda a esa persona. Tú tienes que venir al Señor y decirle: Padre, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres hacer tú, Señor, en favor de esta persona? ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? ¿Cuál es mi papel? ¿Por qué permitiste que me enterara de esta situación? ¿Por qué lo permitiste? Ahora no vayas a tomar el camino perverso de decir: entonces no quiero saber nada de nadie, porque eso es satánico, es infernal. Jesús caminó en medio de la gente. El trono no lo tuvo Jesús en esta tierra. El trono está en el cielo a la diestra del Padre. En esta tierra lo único que manifestó fue la gloria de Dios. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, vino la muerte a gobernar, mucho más reinarán en vida, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Vas a seguir indiferente a las personas? ¿O vas a comprender que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas? Jesucristo es la respuesta de Dios a todas nuestras necesidades. Deja ya tu dedo acusador, tu dedo de crítica, de señalamiento, y en vez de tener un dedo que señala, ten respuestas de Dios. Ten las manos llenas de las respuestas del cielo para esas vidas. No es juicio, no es señalar, trae una respuesta del cielo. Ven con una respuesta de Dios a esa situación. Ven con una respuesta de Dios a esos seres necesitados, a esa familia necesitada. Ven con una respuesta de Dios, que la escuchaste, que la percibiste de Dios. Pero ya no sigas más con un dedo que señala, que critica, que juzga los errores y desaciertos de otras personas. Naciste para ser un rey y un sacerdote en esta tierra. Para eso naciste, para reflejar el carácter del rey. ¿Quién es el rey? El que tiene recursos infinitos e ilimitados para bendición de los que pertenecen a su reino. Y tú te unes a ese rey para traer respuesta de Dios, para traer respuesta de Dios. ¿Estamos claros, amados? No pienses más en un rey al estilo de este mundo, a los estándares de este mundo. Piensa en el Rey de gloria y cómo Jesús caminó en esta tierra, manso, justo, humilde, pero con respuesta para toda la persona.
para todo aquel que se acercó, para el enfermo, para el endemoniado, para el paralítico. Cruzó el mar de Galilea para llegar donde un ser que ni siquiera podía por él mismo clamar misericordia a Dios. Un ser tan endemoniado, tan comprometido, que ni siquiera nadie podía atarlo con cadenas. Y el Señor reprendió ese espíritu de maldad y le trajo al destino, porque ese hombre, comenzando desde Decápolis, estaba anunciando cuán grandes cosas había hecho el Señor con él y cómo había tenido de él misericordia. Si un día Dios te guía a orar por un habitante de calle, no tengas miedo, porque Dios tiene un destino para ese habitante de calle. Si Dios te anima a orar por una persona loca en esta tierra, no tengas miedo, porque Dios va a desatar su gloria y su poder, porque el amor de Dios va a restaurar, va a cubrir, va a bendecir las personas y las va a levantar al verdadero destino para el que fueron creadas. Pídele a Dios que te dé la gracia de recibir toda su unción, toda su capacidad, todos sus dones, sus talentos, para que pueda reinar en vida. Cierra tus ojos y háblale al Señor por tu propia vida. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tú tienes tantos dones, tantos talentos, tantas habilidades para tu pueblo, Señor. Oh Dios de la gloria, yo te ruego, Padre, que tú le permitas a este pueblo, Señor, rendir completamente su corazón a ti y recibir los recursos del cielo para ser de bendición en esta tierra. Que se haga tu voluntad, Señor. Oh Dios de la gloria, en nuestras vidas como es en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Porque Jesucristo es la respuesta tuya a todas nuestras necesidades. Úngenos, Señor. Levántanos, Señor. Y permite que haya respuestas a todas las situaciones que vivimos, Padre. Que podamos tener respuesta a nuestros compañeros de universidad, respuesta a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas enfermas, Señor. Oh Dios de los cielos, danos un corazón de amor por esta generación. Un corazón de amor, Señor, para que esta generación te conozca, te ame, para que esta generación te desee, Padre. Por tu gracia, omnipotente Dios, haz esa obra en cada una de nuestras vidas y ayúdanos a disfrutar intensamente de ti. Por tu gracia, Padre, enséñanos a reinar en vida, a reinar en vida. Oh Dios de la gloria, a ser habilitados, equipados, capacitados para servir adecuadamente a esta generación. Queremos reinar en vida, Señor, por Jesucristo el Rey de Reyes, por Jesucristo el Rey de Gloria. Queremos reinar en vida, Señor, para esta generación, Padre de la gloria, y traer respuestas verdaderas del cielo a esta tierra, Padre celestial. Ayúdanos a oírte, Señor, a oírte, porque tú estableciste que seríamos un reino de sacerdotes y de gente santa, un reino que se acercaría a ti para buscar respuestas tuyas, redentivas, respuestas de redención a una generación necesitada de ti. Danos esa gracia, Padre, por tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.